Hola, ¿qué tal? Shalom para todos los que me escuchan a través de este canal. Hoy estaremos estudiando la necesidad de orar a solas. Basaremos este estudio en Mateo capítulo 14, versículo 23, donde dice la palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La oración es el medio por el cual nos acercamos a la presencia de Dios y podemos tener comunión con Él. La Biblia nos ordena en muchas ocasiones a orar. Se nos dice que la oración debe ser parte de la vida del cristiano. Dios desea que sus hijos le busquen en oración. Una forma de orar muy eficaz es la oración en grupo. En varias ocasiones se presentan ejemplos de personas que oraron unidos como grupo. Un ejemplo perfecto es el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes en oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 1:14. Después de esto, los discípulos acostumbraban a orar unidos. En el segundo capítulo de Hechos leemos: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:41 al 42. Sin duda la oración en grupo es de mucho beneficio a los creyentes y Dios hace grandes obras en su pueblo cuando oramos en grupo. Otra forma de oración, la cual es muy eficaz, es la oración en pareja. En ocasiones, también existe la necesidad de orar acompañado de otro compañero que esté de acuerdo con uno en pedir a Dios. Jesús dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, versículo 19. Al igual que la oración congregacional o en grupo, la oración en compañía de otros cristianos, sean 2 o 3 hermanos, es de gran importancia en la vida de los creyentes. La oración con un compañero o compañera en la fe da un sentido de fuerza, hermandad y comunión cristiano que no puede ser de gran edificación en la vida espiritual. Aunque muchas veces participamos de las oraciones en grupo y quizás otras veces en compañía o acuerdo con otra persona, tendemos a descuidar el llamado a estar a solas con Dios en oración. Pero es muy necesario orar a solas. Jesús y los creyentes del pasado oraban a solas. Jesucristo acostumbraba a irse lejos de la multitud para estar a solas con Dios. Después de ser bautizado, Jesús se fue solo al desierto. Allí pasó tiempo en comunión con Dios. Cuando los judíos los quisieron hacer rey en contra del plan divino, Jesús se fue de ellos a un monte donde estuvo a solas orando con Dios. Hombres como Job, Elías, David, Daniel oraban a solas. Pasaban tiempo con Dios a sola en la oración. Mujeres como Ana, la madre de Samuel, se nos dice que se fue sola al templo a orar a su Dios. Estos ejemplos nos deben de ser pasados por alto o ignorados. Son ejemplos de gran importancia, los cuales deberíamos tomar como patrón en nuestras vidas. Pero lo más importante de la oración a solas con Dios no es solo el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios, sino el hecho de que Cristo nos ordenó orar a solas. Jesús dijo que deberíamos orar a solas. La oración a solas es importante en la vida de los que buscan a Dios. Y Dios busca personas que estén dispuestas a buscarle no solo en público o acompañado, sino también a solas. En el Sermón del Monte Jesús dijo: mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Esas palabras de Jesús, más que una simple recomendación o consejo, son un importante mandamiento. A veces estamos muy dispuestos a orar en grupo, de forma pública y congregacional. No tenemos problemas en orar junto con otros cristianos que nos pida tal cosa, pero la oración a solas se nos hace muy difícil a veces. ¿Por qué será? Creo que la oración a solas es la más importante de todas las oraciones que un cristiano podría hacer. Los momentos a sola con Dios tienen un gran impacto en la vida de cada creyente. Existen ciertas cosas que hacen de orar a solas un acto de importancia especial. A continuación, listaremos brevemente algunos de estos beneficios de poder orar a sola. Primero, es indicación de humildad. La oración a solas es indicio de humildad. Cuando oramos a solas solamente Dios nos puede ver. Nadie puede ni ver ni oír lo que pedimos o hablamos. En contraste a los arrogantes y orgullosos que le gusta orar en público para ser visto por los hombres, Jesús nos dio a entender que lo que oran en secreto a solas con Dios son personas humildes de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Hace falta humildad para, sin que nadie lo sepa, ir de rodillas ante Dios y derramar nuestro corazón delante de Él. El público todos oran, hasta los pecadores, pero en secreto solo los humildes oran. Segundo, es indicación de compromiso. Cuando oramos a solas, esto nos deja ver el nivel de compromiso que tenemos delante de Dios. Solamente los que están comprometidos con Dios oran a solas. Solamente los que buscan ser guiados por Dios sacan tiempo para buscar su guía en oración. Los que están comprometidos con Dios no solo oran a solas en el templo, de necesidad o en momentos difíciles de la vida, sino que tienen una comunión con Dios siempre. Aun cuando las cosas van bien, es viento en popa y en toda vela. Si se busca a Dios en oración solamente cuando las cosas marchan mal, esto nos indica que no existe un compromiso ni una verdadera relación con Dios. Tercero, privacidad. La oración puede ser un acto público, pero aún más que un público, debe ser un acto privado. Cuando oramos a solas podemos abrir nuestro corazón a Dios y derramar nuestras almas delante de Él, sin temor al que alguien esté escuchando lo que decimos. Cuando un hijo de Dios le busca en el secreto de la soledad, ni el mismo diablo puede intervenir en esas oraciones. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ese es el consejo de Dios para aquellos que buscamos a Dios. Allí podemos abrir nuestro corazón, no solo para hacer peticiones por cosas, sino para hablar claramente a Dios sobre necesidades, debilidades y necesidades espirituales y necesidades físicas y todo lo concerniente a nuestra vida. El Salmo 5 dice: está atento la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. En la soledad con Dios podemos alabar su nombre, exaltarle y hablarle con todo nuestro corazón, dejándole saber lo que sentimos por Él. Nuestra confianza y fe se hacen clara cuando estamos a sola con nuestro Dios. También cuando oramos a sola, derramamos y hablamos de momentos difíciles que podemos pasar en esta vida. En el Getsemaní, Jesús se apartó de los discípulos para orar a sola. La situación, la cual tenía delante, requería que él estuviera a solas con su Padre.
se enfrentaría al momento más difícil de su ministerio en la tierra. Sería entregado para ser azotado y finalmente crucificado. Pero a solas con Dios, Jesús consiguió la fortaleza necesaria para someterse a la voluntad del Padre. Qué buen ejemplo para nosotros cuando somos tentados a recorrer a solas hacia nuestro Padre para que nos socorra y nos dé las fuerzas necesarias. En Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También cuando oramos a sola, tomamos decisiones importantes, o en otras palabras, cuando vayamos a tomar decisiones importantes, es importante orar a solas. Cuando tenemos que tomar decisiones de importancia en nuestra vida, decisiones que van más allá del trato diario, es importante sacar tiempo para buscar la guía de Dios en oración a solas. Cuando Jesús fue a escoger sus 12 discípulos y marcar el comienzo de su ministerio, edificando el reino de Dios y preparando a los hombres que habrían de tomar la difícil tarea, se apartó a solas a orar al Padre. Dice las Escrituras: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6. Decisiones matrimoniales, asuntos de negocios, inversiones, decisiones sobre el ministerio, decisiones como el cambiar de casa, de iglesia, de trabajo y otras cosas de importancia deben ser siempre tratado a Dios a solas. Es agradable a Dios. Otro de los beneficios de orar a sola es que es agradable a Dios cuando la persona toma tiempo para estar a solas con Dios en oración o meditación. Dios le mira con agrado. Dios que ve en lo secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta frase, y tu Padre que ve en secreto, nos dice mucho. De la misma manera que nosotros como padres nos gusta tener una relación y momento a sola con nuestros hijos, así también Dios busca una relación individual con cada hijo. A Él le interesa que usted y yo vayamos a buscar su rostro, a solas con Él. Debemos buscarle como verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Dios desea tales adoradores que le busquen en secreto, que estén dispuestos a dejar por un momento todo el bullicio del mundo y las distracciones de la vida diaria para pasar un tiempo a sola con el ser que más nos ama, nuestro Padre Celestial. Otro beneficio de orar a sola es que produce la mayor recompensa. La recompensa de los que buscan la gloria de los hombres es corta y pasajera, pero el galardón de los que buscan a Dios en lo secreto es grande y poderoso. Las grandes batallas y los grandes logros públicos se ganan no en la vista de todos, sino en el secreto de nuestra relación con Dios. David, el salmista, oraba en secreto y confiaba en que Dios le daría una recompensa pública. Leemos en el Salmo 55: en cuanto a mí, Dios, a ti clamaré. Oh Dios, me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y oirás mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece delante de ti, por cuanto tu Dios no cambia. Elías, por ejemplo, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, tenía una relación con Dios la cual le fue recompensada públicamente. En Primera de Reyes 18, cuando estaba frente a los sacerdotes de Baal, Elías destruyó un grande, disfrutó de una grande victoria pública. Dios respondió su corta oración instantáneamente. Fuego bajó del cielo y consumió el holocausto y el agua en la presencia de todos. Elías conocía a su Dios porque pasaba tiempo a solas con él. Santiago 5 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Lloró fervientemente para que no lloviese
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. No tengo nada en contra de hacer oraciones antes de comenzar a predicar. Y a veces yo mismo oro en público antes de predicar. Pero me llama la atención aquellas personas que antes de predicar se pasan 10, 15 minutos más orando y reprendiendo los demonios, limpiando los aires y echando fuera malicias, repitiendo con fuerza una y otra vez que Dios pase un fuego o un carbón por sus labios y que queme toda inmundicia. Creo que esa oración es importante, pero el hombre de Dios debe de hacer esa oración a solas con Él. Cuando se para una persona frente a la congregación a predicar, es a predicar. Sé que hay situaciones donde el ambiente requiere tales oraciones y el Espíritu Santo nos guía, nos dirige a eso. Pero creo no siempre que hay que hacerlo así. Ciertamente Elías no hizo una larga oración, ni limpió los aires y pasó un carbón, no. Él simplemente oró una corta oración y Dios contestó. Ya Elías, todo el tiempo que tendría que pasar delante de los enemigos, lo había pasado en secreto delante de Dios. ¿Y qué decirte de Daniel? Daniel fue recompensado públicamente cuando fue acusado injustamente por los hombres de Babilonia. Dice Daniel capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes del edicto. Daniel era un hombre de oración diaria, 3 veces al día, aun cuando estaba ocupado en su vida política en un reino extranjero. Aun sabiendo que era en contra de la ley de los hombres, Daniel permaneció firme en su decisión de pasar momentos a solas con el Dios de Israel. Finalmente, recordamos la fiel Ana, la madre de Samuel, que fue recompensada en público por haber buscado a Dios a solas. Le concedió el hijo que tanto deseaba y todos, incluyendo Elí, quien la acusó de estar ebria, pudo ver la recompensa de Dios a Ana. Podemos estar seguros de que cuando buscamos a Dios en oración, Él nos va a recompensar. Dios se interesa en recompensar a sus hijos, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. En la carta a los Hebreos 11:6 se nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. No temamos saber que nuestro Padre ve en lo secreto. Dios ve en nuestro corazón y dice Cristo que Él no falla en recompensarnos públicamente. Así que mis amados amigos y hermanos, la oración a solas es muy importante. Pasar tiempo a solas con Dios nos realimenta, nos revive, nos acerca más a Dios. Pudiera darte más ejemplos de hombres de Dios que pasaron tiempo a solas con Dios, en lo secreto, en la recámara del Padre, y fueron recompensados públicamente por Dios. Yo te invito a partir de ahora a pasar tiempo con tu Dios, a hablar con el que más te ama, con el ser que más te ama, con aquel que está esperando siempre con los brazos abiertos, escuchando tu voz, esperando que hables, que te motives a contarle tu día, cómo te fue en el trabajo, cómo te fue en la empresa, cómo te fue en la escuela. Anda, Dios quiere saber de ti, Dios quiere escuchar tu voz. Las oraciones en grupo son importantes, pero ese trato a solas, tú y Dios, no lo debe cambiar nadie. Así que mucha paz, shalom para tu vida.